cerca de Dearborn, Michigan, el 30 de julio de 1863 y asistió a escuelas públicas. Hijo de unos pobres granjeros irlandeses emigrados en 1847, desde niño demostró una gran afición y dotes excepcionales para la mecánica. Buen estudiante, compaginó sus estudios secundarios en Dearborn con las labores agrícolas y ganaderas de la modesta granja familiar. En este periodo construyó ya su primer ingenio mecánico, con pretensiones de tractor, al que el propio Henry Ford bautizó con el nombre de Fordson, el hijo de Ford. Con apenas 16 años, en 1878, Henry Ford se fugó de su casa para dirigirse a pie a Detroit, con intención de trabajar como mecánico, lo que consiguió pronto al ser admitido en un pequeño taller de maquinaria. El Detroit Automobile Company al poco tiempo regresó a Dearborn con la experiencia necesaria para dedicarse a la reparación de máquinas de vapor, al estudio y composición de relojes. En 1888 contrajo matrimonio con Clara James Bryant, con la que estuvo casado toda su vida y tuvo un hijo, Edsel, hombre brillante e imaginativo en el campo de la dirección de empresas, pero que siempre estuvo tapado por la gigantesca sombra de su padre. En 1891, Henry Ford regresó de nuevo a Detroit, donde comenzó a trabajar en la Edison Illumination Company, en la que pronto pasó a desempeñar el puesto de ingeniero jefe de mecánicos. Por aquel entonces, Henry Ford ocupaba la mayor parte de su tiempo libre, fundamentalmente las noches, en la construcción del que sería su primer coche sin caballos, que acabó en el pequeño taller que tenía en su casa en 1896. Se trataba de un vehículo de 4 ruedas, arrastrado por un motor de 2 cilindros y de 4 tiempos, refrigerado con agua y sin marcha atrás. Aunque no aportó ninguna novedad mecánica respecto a los autos que habían fabricado los alemanes Daimler y Benz, Henry Ford introdujo novedades relacionadas con su construcción en serie y con las ventajas económicas que proporcionaba a los futuros usuarios. El coche salió a la venta por tan solo $200. Gracias al relativo éxito de ventas de su primer coche, en 1899, Henry Ford abandonó la Edison y se asoció con su antiguo taller mecánico para fabricar coches de encargo. Pero debido a su fuerte carácter, a su comportamiento un tanto excéntrico para la época, piloteaba con éxito sus propios coches de carreras y sobre todo a sus ideas empresariales revolucionarias. En 1903, cuando contaba con 40 años, decidió fundar su propia compañía, la Ford Motor Company, donde pudo poner en práctica su propósito y construir un modelo estándar en serie para abaratar el costo y tener acceso al mayor mercado posible. Asociado con los hermanos Dodge, fabricantes de motores, Henry Ford, con tan solo el 25% del total de las acciones, comenzó a cosechar los primeros éxitos y también los primeros problemas con sus socios. Los hermanos Dodge se inclinaban por la fabricación de un coche de lujo y de alto precio, mientras que Ford defendía lo contrario, un coche sencillo, popular y sobre todo barato. La idea principal de Ford era que si fabricaba en serie los coches, los costos de producción del automóvil se reducirían ostensiblemente, lo cual contribuiría a bajar también el precio de venta en la calle, circunstancia que haría aumentar la demanda, el mercado y las ganancias. Tras solucionar los problemas con sus socios y optar por la compra del 58% de las acciones de los Dodge, Ford lanzó por fin, a principios de 1908, la primera serie de su flamante Ford T a un precio único y revolucionario en el mercado, $500, bastante bajo en comparación con los $2,000 que constituían el precio medio de un coche por aquella época. El éxito fue fulminante y las ventas se multiplicaron por 5. Fue por aquel entonces cuando Ford, exultante y feliz, afirmaba: «Daré a cada americano un automóvil de color que prefiera»,
con tal de que sea negro. De repente, una gran cantidad de campesinos y obreros de las ciudades podían disponer de su propio vehículo, lo cual revolucionó incluso los hábitos sociales del país. El modelo Ford T, que según decía la propaganda, podía hacer de todo, incluso lavar platos, se vendió solo, sin necesidad de una campaña publicitaria de grandes proporciones, como demostraron las apabullantes cifras de ventas. En 1916 se vendieron 500,000 de unidades, 2 millones en 1923 y para 1927, fecha de su retirada de producción, se había alcanzado la friolera cantidad de 15 millones de Ford T, todos ellos negros, por supuesto. Desde el punto de vista estrictamente empresarial, el secreto de Henry Ford fue el haber sabido combinar tres factores decisivos. El primero fue la normalización y la fabricación masiva de todas las piezas que componían el vehículo, de tal forma que al congregar, ordenar y racionalmente todas las piezas sobre la cadena de montaje comprendió lo inevitable ensamblar en tan solo 1 hora y 33 minutos, un centenar largo de unidades diarias listas para salir a la calle. El segundo factor fue la concesión a sus trabajadores de unos salarios bastante altos, en el año 1919, Henry Ford fue obligado por un juez por lo que logró dos propósitos a la vez: incrementar el nivel de vida de ellos, que inmediatamente pasaban a comprarse le acusaron de no querer repartir los beneficios de la empresa e invertir finalmente en la fabricación de más coches. Estableció a escala nacional una tupida red de concesionarios, vendedores y expertos agentes de publicidad y fomentó otro sistema de pago revolucionario, la compra del coche a para hacerse con el control absoluto de Ford Motor Company. A pesar de seguir ganando buenos dividendos con el Ford T, de sacar al mercado el famoso tractor Ford y de comprar filiales como la Lincoln Motor Company, lo cierto es que a partir de la década de los 20, la Ford Motor Company dejó de ser la empresa líder en el sector automovilístico estadounidense por dos motivos fundamentales: por la feroz competencia que encontró en la otra empresa gigante del sector, la General Motors, en propiedad del magnate Morgan, con el famoso modelo Chevy, y por su lentitud de reflejos a la hora de adoptar la práctica común en las otras compañías, de lanzar un modelo nuevo prácticamente cada año. Por fin, en diciembre de 1927, Henry Ford presentó en sociedad el nuevo coche de la compañía, el Ford Modelo A, vehículo mucho más evolucionado y de lujo, con el que también tuvo un gran éxito, pero muy lejos de lo obtenido con el Ford T. 2 años después volvió a sacar otro coche, el sorprendente Ford B8. Ambos coches le permitieron recuperar algo del terreno perdido con sus grandes competidoras, pero ya sin conseguir el liderato en el mercado de ventas estadounidense. Sin embargo, sí que se hizo fuerte en Europa, donde a raíz de la colaboración con el cartel petrolero de los Rockefeller, accionista de la Ford Motor Company y de su amigo íntimo Firestone, Henry Ford pudo acaparar más de la mitad de la industria del sector. El ingeniero y empresario estadounidense Henry Ford modificó de una forma radical las costumbres y los hábitos de consumo de la sociedad, gracias a su innovadora forma de entender la producción industrial. Por una parte, fue capaz de producir automóviles económicos y fiables, al alcance de un gran número de consumidores. Por otra, transformó los métodos de trabajo de la industria para hacerla más productiva. En el momento de su muerte, acaecida en 1947, ese hijo de unos pobres granjeros irlandeses no solo había amasado una fabulosa fortuna personal y engendrado una familia de empresarios que expandió su imperio industrial, sino que tenía el orgullo de ser uno de los hombres que más ha influido en el llamado estilo de vida americano. Su Ford T figura hoy en muchos museos como una obra de arte equiparable a las grandes creaciones humanas. Como podemos observar, Henry Ford llevó a cabo los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ford tuvo la capacidad de
ir evolucionando, diseñando así sus propios autos, como lo fueron principalmente el impresionante Ford T, después el Ford A y por último Ford V8. Ford toma la decisión a la temprana edad de 16 años, en contra de la voluntad de su padre, abandonó la granja en la que vivía para irse a la Edison Illuminating Company en Detroit, donde encontró trabajo como aprendiz de mecánico. Ford, pensando en la comunidad, decidió hacer las propias piezas de sus autos, para que así este mismo estuviera al alcance de la mayoría de las personas, vendiéndolo en un precio que estaba por debajo de lo que era su costo. Ford demostró que no era un mero aficionado, vendió su prototipo por $200, por entonces mucho más bajo en comparación a un precio medio de un coche por aquella época, teniendo en cuenta el poder adquisitivo por supuesto, y continuó persiguiendo su sueño. Ford quería que los americanos tuvieran la oportunidad de tener su propio auto, ya que veía la necesidad de transportarse desde lugares lejanos hacia su hogar. Para poder cumplir la meta que se había planteado de realizar autos más baratos, trabajó en equipo asociándose con su antiguo taller para poder sacar el proyecto adelante. Hombre sencillo y amable en su vida privada, Ford no dejó de contribuir con su dinero a la financiación y auxilio de varias instituciones culturales, educativas y caritativas.